Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Escorpio. Vamos a ir comenzando y comenzamos con el trabajo. Te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo, Escorpio, que me gusta que tengas en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral, Escorpio. Caminos abiertos, Escorpio, para los que estáis trabajando, seguridad dentro del trabajo. Dice como que se alejan las personas negativas o lo que ha estado creando obstáculos dentro de lo que es el trabajo. Escorpio, que no estáis trabajando, lo mismo te digo, tienen los caminos abiertos, Sale muy claramente que inicias algo. No te puedo hablar de una firma en sí, no me sale una firma de contrato, pero sí me sale el inicio de algo que te llevará en un futuro a un triunfo. Escorpio, que tenéis un negocio, hay algo que va evolucionando poquito a poco, Escorpio. Dice, llegará el momento de romper con una alianza que tienes con alguien que ya venías tiempo que querías romperla, lo que pasa que no podías. Dice, ese momento llega, ¿bien? Así que salen unas cartas muy positivas para el trabajo. Escorpio, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Escorpio y tu economía. Bueno, mi queridísimo Escorpio, respecto a tu economía, posiblemente haya una salida importante de dinero, dicen, pero es algo recuperable. Bien, dice, vas a tener una salida de dinero, pero que esto es algo que lo vas a ir recuperando poco a poco. Cambios en tu economía, Escorpio, no te puedo hablar de cambios bruscos, pero sí te puedo hablar de una evolución. Hablan de una evolución, ¿vale? En tu economía, y es algo muy positivo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteros. Escorpio, solteros. Tentaciones de volver a encuentros con una persona del pasado, y justo después de esto una apertura de caminos muy importante. Y aquí se refiere a una persona, Escorpio. Una persona que a mí me lo exponen o me la exponen las cartas como un renacimiento para ti. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Escorpio. Solteros. Bueno, mira, aquí salen los posibles encuentros con esta persona del pasado, o sea, tentaciones para ti, pero dicen que justo después de esto hablan de una persona que se me muestra, una persona que llega con fuerza a tu vida, que es una persona un poco más joven que tú. Dice, no hay un intervalo de tiempo grande entre esta tentación con el pasado y esta persona nueva. Dice que llega muy a la par. Voy a decir que esta persona que llega nueva en tu vida, pienso que anteriormente ha vivido en el lugar que tú vives, en la misma ciudad o pueblo. Dice, tenía pensamientos de volver de nuevo, lo que pasa que no lo tenían como muy claro, o sea, que indican claramente que es una persona que está en otro lugar, ¿bien? Pero no es un lugar lejos, ¿vale, Escorpio? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros.
cambio en tu vida sentimental. Dice, está a punto de darse un cambio muy importante en tu vida sentimental, pero en este caso es muy importante, Escorpio, que tú no te dejes llevar de nadie. Esto sí lo están apuntando. Y mucho. Y hablan mucho a nivel familiar. Hablan mucho a nivel familiar, Escorpio. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta que nadie sabe qué es mejor para nosotros. Nosotros sabemos qué es lo bueno o lo malo para nosotros. Y si nos caemos nosotros. Es nuestro problema. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros. Bueno. Escorpio, que estáis solteros, dice, después de una etapa de tu vida en la cual pensabas que era como algo muy repetitivo, que nunca podrías salir de esa situación, dice, llega el momento de la toma de decisiones. Decisiones que tú tendrás que tomar, decisiones que tú tomarás. Y esta decisión que tú tomes, digamos que elimina por completo a la persona del pasado, a esto que estaba tan perpetuo ahí. Entonces esta decisión que tú tomes la elimina por completo, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Dice, estamos en un proceso de cambio y de liberarnos de muchas cosas. Y de cosas que han estado haciendo daño en nosotros mismos y en la relación. Dice, estamos avanzando en esto y esto nos lleva a un éxito en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mira, mi queridísimo Escorpio, aquí dicen las cartas. Dice, tu relación es segura. El único o la única que se genera una inestabilidad eres tú mismo, Escorpio. Tienes a veces pensamientos negativos, pensamientos que se apoderan de ti, pensamientos que te estancan. Y tu pareja simplemente observa. No hace ningún movimiento. ¿Pero por qué no hace ningún movimiento? Porque tampoco puede hacerlo ante esta situación, Vamos a seguir. Seguimos. Escorpio, se me lían las cartas. Casados, en convivencia y novios. Será necesaria una conversación entre vosotros para realizar cambios importantes. Para muchos de vosotros, Escorpio, dice, podrían llegar embarazos, ¿vale? Para muchos de vosotros, no todos, solo los que podáis quedaros embarazados. Escorpio, también será necesario dejar o poner a cada uno en su lugar. Aquí hablan de un aspecto de una situación familiar. Hay que poner a alguien, no ponerlo en su sitio, sino diferenciar cuál es el rol que juega cada uno en la vida de uno, ¿bien? Esto es muy importante, Escorpio. Así que estos cambios a nivel familiar también se van a dar, Se van a dar, tenlo en cuenta. Vamos a ver qué más, Escorpio. Lo que tienes a día de hoy, la persona que tú tienes a día de hoy, es totalmente leal.
hablan de una lealtad y hablan del valor que le dan al amor. Así que es muy importante que tú no imagines cosas que no son. Escorpio. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Escorpio, este mensaje te dice: los caminos hacia el amor los tienes abiertos. Simplemente tienes miedo en tu interior a hacer un cambio o a dar un paso más. Todos los conflictos que tú tienes o que tú tengas, dice, ten en cuenta que son conflictos contigo mismo. Vamos a seguir, Escorpio, cada uno que aplique el mensaje a su historia. Seguimos. Escorpio, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que vamos a ver otro mensaje. Vamos a trabajar también con tu lado espiritual, Escorpio. Bueno, Escorpio, para muchos de vosotros quiero hacer un poquito de hincapié, bien, en todos los temas que tenga que ver con la circulación. En todos los temas que tenga que ver con la circulación hago hincapié. Bien, prestadle atención, Escorpio. Y como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Escorpio, con tu mensaje general. Bueno, Escorpio, y tu mensaje general te dice: deja que cambien las cosas bruscamente. Será la única forma de que tú encuentres la paz y de que tomes una decisión contundente, Escorpio. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, Escorpio. Vamos a trabajar con tu lado espiritual. En este caso, digo que este mensaje será para la persona que identifique a este ser querido que se quiera mostrar, ¿eh? Vamos a ver, Escorpio, y tu lado espiritual. Esta persona a mí me muestra momentos de su vida con mucha ansiedad. Mucha ansiedad, quizás no una ansiedad tratada ni nada por el estilo, no. Pero sí una ansiedad que le llevaba a hacer cambios muy inesperados, bien, vamos a decirlo así, cambios muy inesperados. Nunca tenía claro dónde quería estar. No es que no lo tuviera claro, es que siempre estuvo en búsqueda de algo para su bienestar emocional. Siempre estuvo en la búsqueda de algo. La letra L está marcando mucho con esta persona. Y me habla dice que como que hubo 4 personas importantes en su vida, muy importantes en su vida. Me habla de 4 personas, además me dice 4 personas importantes en mi vida. O sea, no me dice esta y esta. Y como que siempre los tuvo muy presentes, como que tuvo a estas personas siempre muy presentes. Entiendo que hace referencia a que como que esta persona no... estuvo en momentos claves, pero hace referencia como que si no estuvo, aunque no estuviera, lo estuvo muy presentes, ¿bien? Y este mensaje puede ser muy directo para ti, ¿eh, Escorpio? De todas maneras, yo siempre digo, en este tipo de mensajes, si has identificado a esta persona o crees que va contigo, que intentes contactar con esta persona a través de los sueños, Escorpio. Y si no has identificado a esta persona, pues ya sabes que este mensaje pues no es para ti. Mi queridísimo Escorpio, te voy a dar un número 82 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte.
Escorpio, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.